Además, el título Jesús de Nazaret lo identificaba con la gente común. Esa era la clase de Salvador que él necesitaba. Mucha gente me dice a veces a mí, mire pastor, a mí me gusta lo que usted dice acerca de la salvación, pero yo quiero entender más acerca de este tema, yo quiero estudiar más, quiero tener un conocimiento más profundo. Esto me va a llevar mucho tiempo hasta que realmente yo pueda tomar una decisión. Y es verdad en este sentido. Comprender el Evangelio es parte de la salvación. Pero no se necesita ser un teólogo. Yo he estudiado muchos años teología y sin embargo no sé toda la Escritura. No se necesita ser un teólogo para llegar a ser un cristiano. Este ladrón no entendía mucho acerca de las cosas de Dios, pero lo poco que entendía lo llevó a creer en un Salvador. Además, pensemos por un instante, este ladrón miró al Señor Jesús cuando todos lo rechazaban, cuando todos lo maltrataban. Lo vio, al mirarlo, desfalleciente, lo vio moribundo. Y mi pregunta es esta, ¿usted confiaría en alguien que estuviera en esa condición? Colgando en una cruz, abandonado en esa cruz, moribundo. Es como esperar ayuda de un salvavidas que se está ahogando, es imposible. Pero tal vez nosotros podríamos entender a la gente si hubieran visto hacerle un milagro a Jesús, a lo mejor ellos hubieran confiado, pero Jesús no hizo ningún milagro mientras estuvo colgado de la cruz. Fue abandonado, fue objeto de burlas, fue objeto de mofas, y aún así, este ladrón tuvo la suficiente fe como para confiar en él. ¿Saben? Hoy Dios lo invita a usted, no yo, porque yo soy un simple mortal como usted, pero Dios lo invita a través de su palabra, a través de su siervo, a confiar en un Salvador que ya ha resucitado, ya no está más en una cruz moribundo, castigado, sangrante. No, ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, ha sido glorificado y está sentado en el trono del universo. Yo creo sinceramente que no es difícil confiar en esa clase de Salvador. El ladrón no tuvo mucho conocimiento. Miró a Jesús y no vio una hermosa imagen allí. Lo que vio fue un moribundo como él, y aún así creyó en el Señor Jesucristo y recibió la salvación. Por eso la fe de este hombre, la fe de este ladrón arrepentido, figura entre las más grandes conversiones que aparecen registradas en la Escritura. Y el tercer punto que me llama tanto la atención fue esa salvación increíble que él recibió. Escúchenme bien. Debe haber ocurrido, por supuesto, en primer lugar, una situación increíble, después ocurrió una súplica increíble y ahora nosotros vemos una salvación que es increíble. Cuando él confió en Jesucristo, recibió mucho más de lo que él esperaba, mucho, mucho más. Pero allí donde abundó el pecado, dice la Escritura en Romanos capítulo 5, sobreabundó la gracia de Dios. El ladrón supo que él era un pecador perdido, por supuesto, pero para eso había venido el Señor Jesucristo, como dice el Evangelio de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que no admite que está perdido no puede ser salvo. Uno de los problemas que nosotros enfrentamos los pastores y quienes compartimos el Evangelio es la resistencia que la gente pone para admitir que necesitamos ser salvos. Piensan que tienen suficientes buenas obras acumuladas para mantener un lugar ya reservadito en el cielo. No comprenden que son como ovejas perdidas en el camino ancho
que los lleva a la perdición, a la destrucción, en lugar de ser hijos de Dios en el camino angosto que los lleva a la vida. Este ladrón era un perdido que sabía que estaba perdido. Él era un hombre condenado que sabía que estaba condenado. Por eso él miró al Señor Jesucristo y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él era un hombre que sentía la necesidad de la salvación. Y Jesús le otorgó una salvación que es increíble. Él le dijo: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Ahora, mi pregunta es esta: ¿cuáles son las características de esta salvación que la hacen tan increíble? Bueno, en primer lugar, que la salvación es solamente por gracia, nada más que por gracia. Para empezar, el ladrón moribundo no merecía ser salvado. ¿Qué va? Y él lo admitió. Él admitió que no merecía ser salvado. Él confesó que tanto él como su amigo estaban recibiendo el castigo merecido por los crímenes que habían hecho. Él no puso excusas, no puso pretextos, simplemente confesó que era un pecador que merecía morir. Y saben una cosa, Jesús escuchó el lamento del hombre y lo salvó por su gracia. Y quiero explicarles un poquito esto de la gracia, porque la gracia es simplemente un regalo inmerecido de parte de Dios. Nadie puede comprarla, nadie puede hacer obras para merecerla. Una vez en Portugal, con mi hija, estábamos visitando una de las famosas catedrales y vimos a una mujer caminando de rodillas por un cemento. Era más de 100 metros, más de una cuadra, de rodillas, con sus rodillas sangrantes. Ella pensaba que por hacer esa obra iba a tener el perdón de Dios. Pero mis amados, solamente se puede recibir la gracia como un regalo. Y eso demanda de nosotros, en primer lugar, humildad y también honestidad. Humildad para confesar que no podemos salvarnos solos a nosotros mismos. Y honestidad en admitir que necesitamos ser salvos. Cuando alguien nos da un regalo, ¿no es cierto?, inmediatamente nos sentimos casi obligados para hacer algo en retorno para merecer el regalo, ¿no es cierto? Es muy natural en nosotros. Pero eso no funciona con Dios, no funciona con Dios. Y muchos de nosotros venimos de ciertas tradiciones religiosas que parece que lo tenemos dentro de nuestro sistema. La salvación es un regalo sin condiciones. Adán se convirtió en un ladrón cuando tomó del fruto prohibido y desobedeció a Dios y fue expulsado del jardín. Pero el último Adán, que fue Jesucristo, miró al ladrón en la cruz y le dijo: estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben? Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. En su misericordia no nos da lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos la muerte eterna. Pero en su gracia Dios nos da lo que no merecemos, vida eterna. El ladrón no estaba en posición de obtener salvación, de obtener su salvación por lo menos. Hay quienes expresan que para ir al cielo, bueno, todos los caminos conducen a Roma, dicen algunos. Unos van por acá, otros van por allá, pero todos llegamos al mismo lugar. Eso es una mentira. El ladrón moribundo no tenía tiempo para hacer ningún tipo de obra, ¿no es cierto? No tenía fortaleza moral tampoco para guardar ni los 10 mandamientos, ni el sermón del monte, nada. En muy poco tiempo él moriría. Lo que necesitaba era solamente gracia de Dios, el regalo de Dios. Lo mismo que usted y yo necesitamos. Otros dicen que para llegar al cielo hay que someterse a algunos ritos religiosos y penitencias religiosas. Nada de eso, nada de eso. Este ladrón no tuvo la oportunidad de participar en nada de eso. Por eso yo les digo en esta noche, no compliquemos el regalo de la salvación de Dios. No lo hagamos más complejo de lo que realmente es. La conversión de este hombre fue totalmente por la gracia de Dios. El ladrón no merecía la salvación,
ni realizó nada para obtenerla. Simplemente recibió el regalo de la salvación por fe. Y yo me pregunto esta noche, ¿ha recibido usted la salvación como un regalo gratuito de Dios? ¿O se jacta de sus actividades religiosas? ¿De cuántas veces usted va a la iglesia? ¿De cuántos Padres Nuestros reza? ¿De cuántas cosas realiza? Cuidado, miren lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Saben, la gracia de Dios no es algo despreciable. Le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Él pagó el precio por nosotros y la fe en Él es la única manera en la que podemos ser perdonados. Y un día, poder entrar en el cielo para estar con Jesús eternamente. Hay algo que me llama la atención de esta salvación, que no solamente es por gracia, es una salvación verdadera. Hay algo acerca de esta asombrosa salvación, es verdadera. Fue cierta, fue segura. No fue una salvación que expresaba dudas. Él le dijo al reo allí, le dijo, espero, no le dijo, espero que estés allí o tal vez vas a estar allá. No, le dijo, tú estarás en el paraíso conmigo. Ahora, ¿cómo supo este hombre que su salvación era segura? Jesús se lo dijo, Jesús se lo dijo. Él nos da la misma seguridad en la palabra de Dios y somos fieles a Él. Él nos dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pablo escribió, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Y Juan escribió en Juan capítulo 5, verso 13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. El ladrón sabía que él tenía la vida eterna y que estaría algún día junto al Señor Jesús en el cielo. Él era un pecador indigno, él era un ladrón, él era un criminal condenado, pero aún así él sabía que iba a estar en el cielo. ¿Y cómo lo sabía? Jesús se lo dijo. Fue además una salvación personal. Y acá es importante esto. No nos salvamos en grupos, sino en forma personal. Yo no me salvo por mi esposa ni mi esposa por mí. Mis hijos no se van a salvar por mí, por mi fe. Ellos tendrán que trabajar su fe y recibir la gracia de Dios. Jesús le habló personalmente y lo salvó personalmente. Te aseguro, te digo que tú estarás conmigo. Dios nos ama personalmente a nosotros. Escribiendo acerca de de Jesús, San Pablo dijo, quien me amó y se dio y dio su vida por mí. El Señor Jesús murió por nosotros personalmente. A veces miramos la cruz y decimos, bueno, murió por el mundo. No, murió por mí, murió por usted, por cada uno de nosotros. Dios nos salva personalmente. Dios no trata con pecadores como parte de una multitud. Él nos salva, no nos salva como en masa, ¿no es cierto? Él nos salva individualmente, uno por uno. La siguiente cosa que me llama tanto la atención es que fue una salvación aquí y ahora, no sé cómo decirlos, en el presente. Y escúchenme bien aquí porque tenemos que entenderlo. Fue una salvación personal. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y yo quiero que observen la palabra hoy. El hombre había dicho, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy te digo a ti que estarás conmigo en el paraíso. Aunque lo que el ladrón estaba diciendo era, bueno, cuando vengas en tu reino, ¿no es cierto? En el futuro, cuando vengas en tu reino, por favor acuérdate de mí.
El Señor le respondió, hoy te daré la salvación eterna.